¿Qué tal, hermanos? Vamos a hablar acerca de los ejercicios espirituales. Mi nombre es Edgar Charles y, como les digo, hoy vamos a ver qué son los ejercicios espirituales en la Iglesia Católica. Los ejercicios espirituales es un conjunto de meditaciones y oraciones y que es para preparar el alma para tres objetivos principales, que son quitar los pecados, especialmente los pecados habituales, esas afecciones desordenadas, aumentar el conocimiento de Jesús para amarlo y seguirlo. Ese es el aumento de esta devoción hacia nuestro Señor. Y el último es conocer lo que quiere Dios para mí, ¿verdad? En la vida, en esa vocación que tiene para cada uno de nosotros. Esos tres objetivos se consiguen mediante una serie de meditaciones que nos guían para producir una verdadera conversión espiritual. ¿Y quién creó estos ejercicios espirituales? Bien, pues les voy a platicar acerca de San Ignacio de Loyola, quien era este soldado que nació en el barrio de Loyola, y de ahí fue su nombre. Él realmente se llamaba Íñigo López, y él nació en una localidad llamada Azpeitia, que pertenecía a un país vasco en España, que en aquellos tiempos integraba en la corona de Castilla. Su nombre original, como les digo, Íñigo López, más tarde la cambió por Ignacio, ¿verdad? Él perteneció a una familia noble y muy numerosa, por cierto, y compuesta por 13 hermanos. Él emprendió un viaje hacia Arévalo para formar parte de la milicia en la corona de Castilla, y también él formó parte y demostró también ese profundo interés por la lectura y la escritura, y él que realmente también acompañó eso con su habilidad como un guerrero íntegro de la milicia y de Castilla. Él participó en varias contiendas bélicas, tales como el asedio de Pamplona, y en dicho enfrentamiento él sufrió gravemente heridas en sus piernas, y mientras estuvo postrado volcó su vocación hacia la religión, porque su hermana le llevaba lecturas religiosas. Tenía también amigos sacerdotes que le llevaban esas lecturas religiosas o vidas de santos, y eso lo llevaron a repensar su vida y a darse cuenta que necesitaba otro destino lejos de las guerras y cerca de la religión. Él peregrinó a Jerusalén e hizo votos de pobreza como parte de ese proceso de transformación espiritual que vivió él. Esa travesía estuvo acompañado de infinidad de pruebas y de experiencias que lo marcaron para siempre, y volvió algún tiempo con los monjes benedictinos, y él le obsequió la vestimenta militar a la Virgen. Tuvo una aparición de Nuestra Señora, la Virgen María, y vivió él después en cuevas y realizó varios ayunos, luego tratando de imitar a esa vida de santos. Llegó a Tierra Santa, y una vez vuelto de su retiro a Jerusalén comenzó a estudiar latín, filosofía, y asistió a una universidad y comenzó una tarea evangelizadora a partir de ese manual, ese libro de su autoría, ¿verdad? Él estudió la teología y la literatura en la Universidad de París, y él formó parte de esa compañía de Jesús, así fue bautizada. El Papa Paulo III, él lo bendijo y le permitió a Loyola y a su grupo conformar formalmente esta orden de la Compañía de Jesús, ¿verdad? La particularidad de los jesuitas es que los 3 votos tradicionales que todo orden religioso se comprometen,
que viene siendo respetar la pobreza, la castidad, la obediencia. Ellos sumaron un cuarto, ¿verdad? La obediencia al Papa. Esta regla significaba para ellos que deberían de aceptar cualquier misión que el Papa les encargase. Esto además implicaba como un compromiso absoluto de la Iglesia, ¿verdad? Y fue elegido entre sus pares como el superior general de la orden y entre sus primeras directivas al frente de la misma decidió enviarlos, sus amigos, sus compañeros, de misiones a evangelizar por toda Europa, ¿verdad? Él resultó resultó esto que fue muy positivo, ya que se fundaron una importante cantidad de centros educativos de las cuales formarían los miembros y la sociedad en general. Cabe destacarse que tanto la compañía como su fundador han tenido una especial predilección por la difusión de la educación y el conocimiento, y por otro lado desplegaron un rol fundamental en la Reforma Católica o Contrarreforma, que fue el proceso que dio respuesta y oposición a la Reforma Protestante, ¿verdad? Impulsada por Martín Lutero, que claramente había provocado un sismo dentro de la Iglesia y consiguió debilitar sus cimientos. Al fin él con su propuesta fue clara y fue combatir el avance de esta doctrina de protestante y renovar profundamente la Iglesia, y que eran grandes demandas de la gente que en aquella época así lo ameritaba. Editó este manual o este libro de ejercicios espirituales que estuvo inspirado y basado en experiencias transformadoras de esta peregrinación a Tierra Santa, como les digo. Dichos ejercicios son el eje de donde se sustenta esta espiritualidad de los jesuitas. Son recopilaciones y meditaciones y otras prácticas de tipo contemplativas, a las que San Ignacio les dio un destino, un uso de tipo manual, que en especial era para aquellos que ejercían como maestros espirituales, acompañar a las personas en sus reflexiones y oraciones. Él planteó los ejercicios como una rutina de estiramiento espiritual, tal relevante como aquella que llevan a cabo los deportistas luego de su entrenamiento físico. Y es que es tan necesaria para recuperar los músculos de la fatiga. Los ejercicios fueron cuestionados y sometidos a juicio por la Inquisición, y también su creador estuvo en el ojo del huracán, el ojo de la tormenta, pero sin embargo él logró sostener esos castigos. Pues realmente nos preguntamos cómo se hacen estos ejercicios espirituales. El formato original es de 4 semanas y fue diseñado para los novicios de la Compañía de Jesús, orden religiosa creada por Ignacio de Loyola, y actualmente bien se hacen de forma más frecuente en un retiro de 4 o 5 días. Los ejercicios se hacen en silencio y tienen un director que generalmente es un sacerdote o un religioso, que va leyendo esas meditaciones y lecturas que propone San Ignacio. Después de cada lectura o meditación hay un tiempo de oración y meditación personal, en la que uno sigue los consejos del director y utiliza algunas herramientas que propone los mismos ejercicios. En silencio, tanto tiempo en silencio, como que ¿para qué? Necesitamos nosotros el silencio, necesitamos ese silencio exterior para poder hacer un silencio interior y escuchar la voz de Dios. Cuando más tiempo tengamos nosotros ese silencio interior, mejor podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es un modo de ayudar
con nuestro cuerpo y nuestro silencio a que Dios nos hable claro al corazón, ¿verdad? Dios nos habla, se escucha realmente su voz. San Ignacio dice que si siguiendo este soliloquio interior, es decir, el diálogo que mantenemos con nosotros mismos, podemos escuchar la voz de nuestra conciencia, que no es otra cosa que la voz de Dios, y mediante algunas herramientas como el discernimiento de espíritus, sabremos cuándo una inspiración proviene de Dios y cuándo proviene del enemigo. ¿Cuáles son estas herramientas? San Ignacio era un capitán del ejército, como les digo, y tenía una fina observación de los hombres, y con su convalecencia obligada y sus años de ermitaño en Anacoreta, él afinó algunas herramientas psicológicas, ¿verdad? Para sacar mejor partido a esos ejercicios. La composición de ese lugar, por ejemplo, es una forma de iniciar la contemplación, ¿verdad? Poniéndonos en escena que se quiere meditar y consintiéndose o ser protagonista o espectador, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que nosotros como personas interactuamos, meditamos sobre los diálogos, etcétera. Ese discernimiento de espíritu, nos fijamos en cómo reacciona en nuestra alma a las inspiraciones lo que sentimos, de acuerdo a lo que así nos trae ese consuelo, ese desazón, sin querer profundizar en el método de este discernimiento ignaciano. Y es aprender también a escuchar la voz del Espíritu en una vida, ¿verdad? Normal, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? ¿Quién puede hacer estos ejercicios espirituales? Cualquier persona los puede realizar. Estos ejercicios son para todos, es decir, debe tener un interés por encontrarle ese sentido profundo a la existencia, más allá de las apariencias o intereses por ordenar la propia vida a la luz del encuentro personal con Dios, o la disposición para transmitir nuevos caminos hacia nuestro Señor, y en definitiva hallarle en todas esas cosas el lado positivo. Si al menos una de estas tres cosas están presentes, le debemos sacar ese jugo, ¿verdad? A estos ejercicios. ¿Y qué pasa después de eso? Durante los ejercicios muy frecuentemente alcanzamos una paz interior, que muchas veces lo logramos, ¿verdad? Con el trajín de la vida, con la vida cotidiana. Cuando nos acercamos al final de estos ejercicios, muy frecuentemente queremos que no terminen. Personalmente yo he experimentado algunos ejercicios espirituales y no, la verdad, no quería que terminara nunca, ¿verdad? Claro está que Cristo que vive en nosotros nos desborda el amor a Dios y al prójimo, si sabemos aprovechar cómo corresponderle el fruto de estos ejercicios espirituales. Es probable que tengamos al menos un año de buena vida espiritual, de crecimiento, probablemente una conversión sincera. Por eso es muy recomendable hacer al menos una vez al año un retiro de perseverancia o unos ejercicios espirituales de un solo día o de 4 o 5 días. El Papa Francisco dijo: quien vive los ejercicios espirituales de modo auténtico experimenta la atracción, el encanto de Dios, y vuelve uno renovado, transfigurado a la vida ordinaria. El ministerio y las relaciones cotidianas trayendo consigo ese perfume de Dios. Los hombres y mujeres necesitamos
experimentar a Dios y no conocerlo solamente de oídas. Espero que les haya gustado y también practiquen estos, vayan a los ejercicios espirituales. Al final de las misas, cada párroco en nuestras parroquias nos invita a que vivamos estos ejercicios espirituales y para que realmente los vivamos y los experimentemos de la mejor manera. Dios los bendiga, nos vemos. Yo soy Edgar Charles, hasta la vista. Adiós.